Pues bien, vamos a ver las aporías a las que se enfrenta Aristóteles sobre una ciencia primera sobre la realidad. Una ciencia que trata sobre lo real y el lenguaje que lo explicita. Las explicaciones del por qué la realidad se comporta como lo hace y en qué se sustenta su necesidad y su posibilidad. Para ello, Aristóteles discutirá una serie de puntos que debieron establecerse como cuestiones litigiosas entre dialécticos, sofistas y filósofos en la arena agonística de los debates públicos, sobre el ser, la realidad de las cosas. Aporía significa paso cerrado, y que según la RAE es un enunciado que expresa o contiene una inviabilidad de orden racional. Nosotros aquí vamos a tratar las aporías como cuestiones litigiosas para esclarecer el porqué de una filosofía primera sobre la realidad. En los debates sobre el asunto que se estaban dirimiendo, los escritos de Aristóteles son los rescoldos de aquellos debates, los cuales podemos reconstruir con imaginación y lectura detenida. Dice Aristóteles que trata de aquellas cuestiones de las cuales algunos han pensado de manera distinta. ¿Y quiénes son esos que han pensado de manera distinta? Pues las distintas escuelas de filosofía, las derivadas de Sócrates o no, incluso de las endoxas u opiniones de los antiguos. Dice Aristóteles que quien no conoce el nudo es difícil que lo desate. Y eso vamos a hacer nosotros aquí, manosearlo tanto que conozcamos el nudo para saber por dónde desatarlo. Dice Aristóteles que quien no se detiene en las aporías no saben dónde van y que incluso estando en el sitio a donde van ignoran que lo hayan encontrado. La primera cuestión litigiosa. ¿A cuántas ciencias corresponde el estudio de las explicaciones de la realidad? Las ciencias que se conocían por entonces eran muy pocas. Aristóteles estaba elaborando una ontología o ciencia de la realidad con estos propios textos mal llamados metafísicos. Hasta la fecha, entre platónicos, se trataba de explicar la realidad de los entes físicos. Hasta la fecha, entre los preplatónicos, se trataba de explicar la realidad de los entes físicos, aquellos que tenían vida anímica o de movimiento. La escuela de Milesia que daban explicación de la realidad con algún elemento indeterminado o apeiron. Luego estaban los pitagóricos y eleatas, los primeros con unas realidades inmóviles y eternas, así que parecen separadas de las realidades físicas. Abstraer es una palabra que significa separar, pero efectivamente las realidades matemáticas como verdades eternas ¿están separadas de las realidades físicas? ¿Sí o no? Así que vamos a la primera aporía. ¿Cuántas ciencias se deben ocupar de las explicaciones de la realidad? ¿Acaso la geometría y la aritmética? ¿O tiene que ser una ciencia de la realidad previa a estas? ¿Corresponde a única ciencia estudiar los principios de la realidad? Pues veámoslo. No todos los principios o arjai se dan en todos los entes, o cosas que son algo, que tienen realidad. Hay entes que no tienen ni el para qué, ni su principio de movimiento en ellos, ni un principio de movimientos en ellos. Las realidades inmóviles, como son los entes matemáticos de la aritmética, los números, generados desde la unidad o de la geometría, la figura y magnitudes generados desde el punto, establecen verdades y realidades eternas, pero no tienen en ellas principios de movimiento. Realidades eternas, toteion, la eternidad es lo divino, toteion. No tienen en ellos principios de movimiento, ya que no se mueven, no tienden a ninguna dirección en el movimiento, no tienden a ningún fin, que sean su bien, no se mueven. Por tanto, aquello para lo cual tienden, cuál sería el bien, estaría excluido como explicación. Para explicar la naturaleza en su movimiento, habría un argumento llamado así, es mejor, del tipo, ¿por qué la flor se transforma en fruto? Y la respuesta es porque así es mejor. Eso es el bien ontológico. El para qué. Aristipo, que era un sofista, despreciaba este argumento, pero el argumento de así es mejor o peor es muy importante para las ciencias físicas y las técnicas. Sin preguntar a un albañil de por qué pone la plomada al levantar una pared, te dirá, si le preguntas a un albañil por qué pone una plomada para levantar una pared, te dirá, porque así es mejor. Y es que efectivamente, si pone la plomada, el fin de un albañil es hacer una pared recta. Si la hace torcida, es peor.
Entonces el fin es muy importante y el para qué se hace y cómo se hace bien. Y por ejemplo, si se le pregunta ¿por qué no le echas más arenas al cemento? Te dirá, porque así es peor. Así las cosas, las realidades buscan o tienen un fin y ese fin es el bien para el cual se hacen y se generan. Las matemáticas, las realidades matemáticas, al no tener movimiento, no resisten el porqué. Así es mejor. No razonan sobre los bienes o males. Son como eternidades que se ven, pero ni sabemos dónde están ni cómo hacen que éstas influyan en la realidad que así vemos con los ojos, las empíricas. Esto nos da idea que uno de los principales motores temáticos de la filosofía será la realidad entre los entes matemáticos y las realidades sensibles. Aristóteles argumenta que la ciencia primera y a la que se llama sabiduría, recordamos nosotros la sentencia de Heráclito, que es aquello que gobierna todo a través de todo, sería aquella que explica el bien, aquello por lo cual es cada cosa como es y como es mejor el bien. Pero sobre todo lo que intenta mostrar Aristóteles que tal ciencia es la ciencia del qué es de cada cosa. Aquella ciencia que estudia lo que mejor puede conocer lo que una cosa es. La que dice lo que es, la que explica cómo se comporta una cosa por necesidad. Las matemáticas no nos dirá por qué una flor se convierte en cereza, por necesidad, o si llueve el fruto se malogra como un accidente. Antes que las matemáticas está el qué es, saber lo que algo es, por ejemplo, que es hallar un cuadrado, que es encontrar la media proporcional, y de las cosas que cambian el por qué y para qué. El teorema de Tales, por muy útil, verdadero y eterno que sea, no nos dice nada de qué es una casa. Necesitamos su definición, ni para qué se hace, ni quién la hace, ni por qué la hace. Pero saber esas cosas son las primeras. Por tanto, hay una ciencia que explica la realidad de lo que las cosas son, y estas, pese a su utilidad, no son las matemáticas, que no pueden estudiarlas, por más que quieran. Pero esto tiene una clara intencionalidad política. Los filósofos matemáticos, los técnicos metromatemáticos, no conocen todo, solo su especialidad. Su racionalidad, si gobiernan, no es el nous comunitario de lo razonable expresado en el bien y el convencer, de la retórica que quiere restaurar Aristóteles. Creen que los principios de su ciencia son los principios de todas las cosas, y esto no es así. Iremos haciendo vídeos sobre las siguientes aporías. Esta trata sobre la primera aporía que nos presenta Aristóteles.